En este vídeo vamos a intentar explicar la suma de fracciones. La suma de fracciones, tal y como hemos explicado en clase, existen tres métodos, ¿vale?, para hacerlas. El primer método, que es este de aquí, que son fracciones que tienen el mismo denominador, como por ejemplo esta. 2 tercios más 4 tercios. Estas fracciones tienen mismo denominador. Este es el primer método que vamos a utilizar. El segundo método que vamos a utilizar y que tenéis que saber reconocer es cuando hay dos fracciones, pero los denominadores en este caso ya no son iguales, sino que los denominadores son diferentes. Por ejemplo, 4 octavos más 3 16avos. En este caso vemos que los denominadores son diferentes, pero tenemos que tener en cuenta que al estar en el segundo caso es el segundo método, porque son divisibles. Yo puedo dividir 16 entre 8, que me da 2. ¿Vale? Tengo una división exacta. Este sería el segundo método. Distinto denominador, pero esos denominadores son divisibles entre sí. Y el tercer método que tenemos serían que tienen distinto denominador, pero estos denominadores no son divisibles entre sí. Por ejemplo, 3 séptimos más 2 tercios. Denominadores distintos y encima no son divisibles entre sí. Si yo hago 7 entre 3, no puedo hacer una división exacta. Bueno, pues el primer método que encontramos es el que tiene el mismo denominador. Cuando queremos hacer una suma con fracciones que tienen el mismo denominador. Recordad que la parte de arriba es el numerador y la parte de abajo de la fracción es el denominador. Lo que vamos a ver ahora, la mecanización del proceso de la suma de dos fracciones con el mismo denominador es el siguiente. Yo lo que hago es, como tienen el mismo denominador, lo que voy a hacer es, voy a mantener el denominador y voy a sumar simplemente el numerador de una fracción con el otro numerador de la otra fracción. Por lo tanto, esto serían 4. Y aquí abajo 4 partido 4. Y como siempre tengo que lograr la fracción irreducible, 4 dividido entre 4 es igual a 1. Vamos a empezar a explicar ahora el segundo método, que es la suma de fracciones de diferente denominador, pero que estos denominadores tengan denominadores que sean divisibles entre sí. Por ejemplo, 2 partido por 4 más 4 partido por 8. Recordad que tenemos ese segundo método porque son denominadores que son diferentes, pero son divisibles entre sí. Yo puedo dividir 8 dividido 4, que me da 2, y eso es una división que me da justa, ¿verdad? Entonces, la mecanización de este proceso será la siguiente. Yo voy a mantener la fracción con el denominador más alto, ¿vale? En este caso son 4 octavos. Y voy a tener que encontrar para esta fracción de aquí un denominador común. Para averiguar ese denominador común, yo tengo que averiguar una fracción equivalente a esta que me dé como resultado 8 aquí también, que ese denominador sea 8. ¿Cómo consigo esto? Averiguando que la división de 8 entre 4 son 2, por lo tanto, siempre y de forma mecánica haríamos esto. Aquí ese resultado multiplicaríamos este por 2 y este por 2. Haríamos la multiplicación del resultado que nos dé la división de los dos denominadores. 4 por 2 son 8, como pone aquí, y 2 por 2 son 4. Ahora ya tenemos dos denominadores que son iguales, por lo tanto ya tenemos una fracción, una suma de fracciones como el primer método, ¿vale? Y ya podemos hacer el método que hemos utilizado al principio, el primero 4 más 4, en este caso
Ahora serían 8 octavos, lo reduciríamos al máximo y se quedaría 1. El tercer método, encontramos una suma de fracciones de diferente denominador, pero que estos denominadores no son divisibles entre sí. Por lo tanto, vamos a hacer un proceso que será el siguiente. El proceso que vamos a seguir es el primer paso, vamos a multiplicar los denominadores. En este caso son 3 por 2, vamos a especificarlo así. Ahora, en la parte del numerador, vamos a multiplicar el 2 por el 7 más el 3 por el 4. Esto será igual a 14 más 12 más 6. Esto 3 por 2 son 6. Esto será igual a 26 partido 6. Y aquí lo que haremos es simplificar al máximo. En este caso vamos a dividir por 2. Si dividimos por 2 tanto numerador como denominador, nos quedaría aquí 13 partido 3. Y esta sería la fracción